El Señor le siga bendiciendo, hermano. Bueno, vamos a seguir viendo por último ya lo que es fe. Fe y para terminar en esto vamos a ver una situación en que Jesús, en una de las situaciones en que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Este evento lo podemos ver en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero esta vez yo quiero leer lo que es el Marcos. El Marcos en su capítulo 9 del versículo 14 al 28. Y vamos a ver esta situación peculiar de lo que está pasando. Vamos a ver, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Llegó donde estaban los discípulos. Eso fue porque él antes había estado de la transfiguración, había estado con Pedro, con Jacobo y Juan. Entonces se creó que eran los otros 9 discípulos o eran otros discípulos también aparte de los 12 que había. Tal vez también eran otros. Entonces Jesús llega y ve que están disputando con los escribas. Dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echesen fuera y no pudieron. Aquí podemos ver una situación que él iba buscando al maestro, pero como no encontró al maestro, pues dice, bueno, si ya no está él, pues aunque sea sus discípulos. Pero en el momento de tener eso, ya su enfoque de ser sano su hijo, que Dios lo podía sanar, ya como que se desvió porque dice que estaban discutiendo. Entonces Jesús como que lo vuelve a centrar y vamos a ver esto. Dice, Dice, y dije a tus discípulos que los echen fuera y no pudieron. El 19 dice. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? A veces hemos pensado que esa frase se lo dijo a los discípulos, pero realmente se los dijo pues a todo lo que estaban discutiendo y tal vez incluyendo a los discípulos. Pero para los discípulos tenía una reprensión aparte, pero más bien esto se lo dijo a la gente, incluyendo al papá del niño, al al papá del niño y de los escribas, oh generación incrédula. ¿Por qué? Porque los escribas todos ellos no creían en Jesús. Entonces, en esa discusión, en lugar de que el padre se centrara en la sanidad de su niño, también entró en esa discusión en que también por andar discutiendo, fue incrédulo. Entonces, aquí puede haber esta enseñanza de que tal vez tú le vaya que oren por ti o tú ores, pero si tú no crees que lo puede hacer, entonces pues no va a ser así. Y aquí vemos viendo que Jesús reprende a todos porque son incrédulos. Yo creo que en otras palabras dijo, bueno, este niño nos sana por su incredulidad de todos, incluyendo el papá del niño. Pero ahí Jesús los reprende que por andar discutiendo, realmente ya se fueron del enfoque de que debería ser sano el niño. Entonces, vemos en el versículo 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Fíjense, aquí nuevamente dice, sí, o sea, si puedes creer, primero le dice, bola de incrédulos, incluyendo al papá. Entonces como que otra vez, como que enfoca otra vez al papá a su necesidad de decir, ¿puedes creer que yo lo puedo hacer? O sea, ya deja de estar, ya deja de estar alegando. ¿Puedes creer que yo lo puedo hacer? Entonces el papá, imagina el papá dice, sí, sí creo, sí, pero ayuda a mi incredulidad. Aquí vemos que nuevamente el papá, o sea, como que
cae el 20 y dice, es que sí quiero, es que por eso vine y tal vez me desvió de estar discutiendo cosas que no debía, me desvié del objetivo. Y Jesús lo centra, dice, crees ¿crees que yo puedo hacerlo? Dice, sí, yo creo, se ayuda a mi incredulidad. Hermanos, ya dejemos de estar discutiendo de cosas tal vez triviales. Jesús quiere que nosotros creemos en Él, nuestro Dios quiere que creamos en Él, que Él pueda hacer cosas, que Él puede sanar, que Él puede resolver tu problema, que Él puede ayudarte en lo que necesitas, pero si puedes creer, y ahorita vamos a ver la palabra, qué es creer? Dice. Entonces, vamos otra vez en el 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y también hay en otras, en los otros libros, en otros de los libros habla cuando si tuvieron fe como el grano de mostaza, acuérdense que ya vimos eso que no quiere decir que si tuvieras una fe pequeña, no, si tuvieras la fe que tiene ese grano de mostaza, que él sabiendo que es un grano de mostaza, él sabe que algún día va a ser uno de los árboles más grandes. A eso se refería, no del tamaño. Eso ya vimos una vez, pero sí quería recalcarles. Cuando Jesús le dice ahí también, cuando si tuvieran fe como un grano de mostaza, no está hablando del tamaño, sino la fe que tiene ese grano, sabiendo que es uno de los más pequeños y con el tiempo va a ser uno de los árboles más grandes. A eso se está refiriendo. Ahora sí, si puedes creer. Ahorita también estaba recordando cuando Jesús va con Lázaro, que ya estaba muerto, y una de sus hermanas de Lázaro le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto, ¿no? Y esa vez recuerdo, bueno, un día ya lo vimos, que ella, yo creo que se lo dijo reclamándole, no creo que Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto, ¿no? Yo creo que le reclamó ese Señor, pero si tú hubieras estado, o sea, si tú hubieras... Pero yo creo que pues le reclamó al Señor Jesús. Y Jesús que le dije, al que cree, todo le es posible. Y aquí a esta persona dice, ¿crees? Dice, sí, dice, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, vamos a hablar eso de que, también habla eso de que, si crees. Hemos hablado mucho de fe y sus definiciones, pero esta vez rápidamente voy a dar yo creo que la definición la definición más sencilla de lo que es fe. ¿Saben qué es fe? Es confiar en Dios. Así de fácil, confiar en Dios. Pero bueno, pero confiar en Dios tiene que ver muchas cosas. Confiar en Dios no es decir, yo confío en Dios, como mucha gente, y tristemente, eso se puede oír en la gente que no conoce a Dios, pero tristemente, entre personas que conocen a Dios también dicen esto, dice, yo confío en Dios que me contestará. O sea, confiar en Dios no es decir, es que lo que yo le voy a pedir, lo que le voy a pedir, Él me va a contestar. Eso no es confiar en Dios. O también, yo confío en Dios porque se lo pido de corazón. O sea, eso no es confiar tampoco. Y nosotros pensamos que fe es decir, es que yo confío en Dios
porque se lo pido de corazón. No, o sea, fíjense, la palabra confiar significa esperar con firmeza y seguridad. Eso significa la palabra confiar. Esperar con firmeza y seguridad. Hay personas que también dicen, y es muy común que digan, yo confío en Dios porque tengo mucha fe en Él, en que Él me va a contestar. O sea, dice, es que yo confío en Dios, tengo mucha fe en Él. Tienes mucha fe en Él. A ver, ¿cómo vamos a demostrar que tenemos mucha fe en Él o tengo mucha confianza en Él que me va a contestar? Si la palabra confianza significa esperar con firmeza y seguridad, o sea, en otras palabras dicen, tengo la firmeza y la seguridad que Él me va a contestar. Yo tengo mucha fe. O sea, no nomás es declarar que yo tengo mucha fe. Es así como que, como yo tengo mucha fe en Él, Él tiene la obligación de contestar mi petición. Porque yo confío en Él y yo sé que Él es bueno, por eso me va a confiar. Él me va a contestar y yo confío en Él, tengo mucha fe en Él. Eso no es tener fe, eso no es confiar en Dios. Acuérdense que dice, confiar en Él ¿saben qué significa confiar en Él? Acuérdense que la definición más allá de fe es confiar en Dios. O sea, ¿saben qué es confiar en Dios? Es creer en lo que dice su palabra. Y volvemos nuevamente al principio. Fe es igual a confiar. ¿Y cómo podemos confiar en Él? Pues solo que conociéndolo por medio de su palabra. Tener intimidad con Él. Eso es confiar en Dios. No, pues si yo confío en Dios, si no leemos su palabra, no podemos confiar en Dios. No puedes confiar en Dios. Y por mucha fe que tengas, pero no sé qué fe en qué tengas. O sea, debemos de confiar en Dios. ¿Y cómo va a ser? Pues es volver otra vez a lo mismo. Es leer su palabra, conocerle quién es, cómo actúa, cuál es su voluntad, tener intimidad con nuestro Dios. Eso nos va a dar fe, eso nos va a dar, solo eso nos va a dar fe y confianza en nuestro Dios. Y así vamos a poder esperar con firmeza y seguridad. Miren. Pero desgraciadamente, tristemente, entre los cristianos, y eso lo veo en la iglesia, ay Dios mío, bueno, dice, a veces le decimos al pastor, oiga pastor, ore por nosotros. O quiero que ore por una familia, hermano. O quiero que ore por mi familiar. Quiero que ore por mi mamá. Quiero que ore por eso. Siempre le estamos diciendo al pastor, pastor, quiero que ore por esto. Quiero que ore por eso. Pero, ¿por qué nosotros tenemos, o sea, ya debemos de dejar de ser niños y estar de ser, papá, dame eso, mamá, dame eso? No, o sea, como si fuéramos niños. O sea, hermanos, nosotros, sí, hay en ocasiones que sí tenemos que el pastor nos ayude a orar, pero no que ore por nosotros. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad, orar por mis propias necesidades, hermano. Pero, ¿saben por qué le decimos al pastor u otro hermano que ore por nosotros? Porque nosotros no tenemos fe, porque nosotros no confiamos en Él. Y como no leo su palabra, no lo conozco, no busco de Dios, entonces se me hace muy fácil decir, pues como yo no estoy tan cerca de Dios, pues acércate, hermano. Pues, hermano, discúlpame, pero es que como el pastor está más cerca de Dios, no, hermanos, tú puedes estar tan cerca de Dios como el pastor. Pero sí nos es más fácil decir, ore por mí, porque yo no tengo comunión con Él. Ore por mí porque yo no leo su palabra y así no sé cómo actúa. Perdónenme que les diga, hermano, pero nos hemos vuelto tan atenidos. ¿Por qué le decimos a otro que ore por nosotros sabiendo que nosotros lo podemos hacer?
Pero no es tan fácil decir, ore por mí porque yo no quiero tener intimidad con Dios. Yo no quiero pagar ese precio. ¿Saben por qué estamos pide y pide oración a otro? ¿Por qué no queremos pagar ese precio que nos da la autoridad? Quieres tener autoridad para que tú ores, tienes que pagar un precio. Pero no nos gusta pagar el precio, por eso le decimos a otro, quiero por nosotros. Hermanos, ya no seamos como niños, esperando que otro lo haga por nosotros. Ya nosotros debemos, hermanos, vean las clases que hemos tenido, los estudios que hemos tenido, o sea, hermanos, hemos hablado mucho de fe, y todavía, hermano, es que quiero que ore por mí. O sea, es bueno que el pastor o los hermanos oremos y nos fortalecemos entre nosotros, pero tú debes de pagar ya ese precio para tener esa autoridad que el pastor y mucha gente tiene, hermano. Ya dejemos de ser atenidos, mi hermano. Debes tú tener esa autoridad ya como cualquier hijo, como cualquier hijo de Dios, no como hijo de vecina, como hijo de Dios, pero debemos de pagar ese precio orando, leyendo la palabra del Señor, teniendo intimidad con Él. Hermanos, que no nos haga el pastor la vida más fácil a nosotros. ¿Quieres complacer a Dios? ¿Quieres agradar a Dios, hermano? ¿De verdad quieres agradar a Dios? Lee su palabra, ten comunión con Él y vas a tener fe. Porque acuérdense lo que dice, este, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, es necesario que ya dejemos de ser atenidos. Es el mismo Dios del pastor, el mismo Dios del liderazgo, ese mismo Dios es tu Dios. Pero lo triste que tú no quieres pagar ese precio para tú tener esa autoridad de orar como se debe de ser, hermanos. Vamos a poner las pilas, hermanos. Tenemos todo para tener esa fe que necesitamos. Descansar en Dios, hermanos. Porque hasta nos espantamos casi, hermano pastor, quiero que ore por mí porque voy a ir a cenar y no quiero que me haga mal. Ha habido casi peticiones así, hermano. No es bueno, ya no está bueno. No es bueno que seamos así, hermano. Perdón si les digo en esta forma, hermanos, pero tenemos que madurar y pagar ese precio, que es un precio que se va a pagar, que es padre, porque cuando pagamos ese precio, tenemos más comunión con Dios, nos sentimos mucho mejor. No es no es un precio que nos va a pesar, es un precio que vamos a pagar que nos va a agradar, hermano. Va a ser para nuestro bien y sobre todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos, y Él sabe que sí, a veces como que me da coraje, pero Él sabe que lo hago con amor para que nos dé nuestras cachetadas y que aprendamos ya a tener fe, a confiar en Dios. Dios les bendiga, hermanos.